Bienvenido. En este video vamos a aprender a hacer una interfaz de usuario muy sencilla para consultar datos de la tabla SPFly. Al dar clic en consultar, nos va a mostrar el resultado. Para entender cómo lo vamos a hacer, tengo que recordarte un poco del primer video. El Component Controller es el que accede a la tabla estándar, obtiene los datos y a la vez los puede actualizar. Y en su context tiene la relación de la tabla estándar y sus campos. Después se tiene que hacer la relación de cada campo con los componentes de la vista. Estos componentes están en el context del View Controller y a esta acción le llamamos Context Mapping. Y una vez que están mapeados los datos, nos falta transportarlos del View Controller a la vista para mostrarlos. Esto lo hacemos con el Data Binding y este Data Binding sirve para transportar los datos tanto de ida como de regreso entre el View Controller y la vista. De esta forma podemos obtener los datos de las tablas, mostrarlos en las vistas, obtener los datos capturados del usuario y si se desea actualizar estos datos en las tablas. Y para hacer esto hay dos formas. La forma fácil, que es a través de una función, y la forma un poco más complicada, que es programar toda la lógica en los métodos de los controladores. En este video vamos a ver la forma fácil a través de una función. Yo hice la siguiente, en la cual tengo en el import solo los campos claves que voy a consultar de SPFly e hice para cada campo clave un parámetro para ingresar el límite inferior y otro para ingresar el límite superior. Y solamente estoy regresando esta tabla con la misma estructura de SPFly, no le hice una estructura extra, estoy regresando todos los campos tal cual. En las demás pestañas no le agregué nada extra. En la lógica solo armo los rangos y consulto de la tabla. Si ejecutamos la función, le ingreso los parámetros y me regresa el resultado. La función está correcta. Para integrarla vamos a la WebDimpro con la que hemos estado trabajando. Damos clic derecho en la carpeta con el nombre de nuestra WebDimpro, seleccionamos Crear y Llamado de servicio. Damos clic en Continuar, seleccionamos la opción de un controlador existente, ingresamos el nombre de nuestro Component Controller. En el Match Code solo reconoce ese porque es el principal y al que todos los demás objetos tienen acceso. Seleccionamos Módulo de funciones, ingresamos el nombre de nuestra función, el otro campo lo dejamos vacío, damos clic en Continuar, nos muestra las pestañas de nuestra función y como yo dejé opcionales todos los parámetros, no me selecciona ninguno y me deja elegir cuáles voy a integrar. En este caso los quiero todos. Aquí en el Drop List seleccionamos la C para indicar que esos son los que quiero que tome en cuenta. Le damos el nombre a nuestro método. Este método nos lo va a crear el wizard ya con toda la lógica necesaria para usar esta función. Damos clic en finalizar. En el context del controller vemos que nos agregó un nodo con la función y si lo desplegamos vemos la carpeta de import y la carpeta de la tabla. En la pestaña de atributos y eventos no nos creó nada nuevo, pero en métodos nos agregó el que le indicamos y si damos doble clic trae toda la lógica para usar la función. No lo voy a revisar aquí porque no quiero extenderme, pero te dejo de tarea hacer este ejercicio y analizar esto tú solito. Ahora vamos a la vista Input, es la vista principal. Vamos a su context para hacer el Data Binding. En el Component Controller desplegamos el nodo y solo arrastramos la carpeta de import al nodo del context y así de sencillo ya se mapearon los campos del import del Component Controller con el View Controller y aquí no necesitamos tener toda la carpeta de la función, es suficiente con los parámetros de import porque son los que vamos a mostrar en esta vista. Después vamos a la segunda vista, es donde vamos a mostrar la tabla, desplegamos la carpeta y la arrastramos al context. Ya con esto hicimos el Data Binding con el View Controller de la segunda vista, pero nuestra WebDimpro aún no muestra nada, ya que solo hicimos la lógica de proceso y falta hacer la interfaz de usuario. Si vamos a la WebDimpro, la navegación y los botones no se afectaron, siguen haciendo lo mismo y siguen mostrando lo mismo. Entonces vamos a hacer la interfaz, vamos a la vista Input y lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre del botón que dice Next por consultar. Después seleccionamos el contenedor, damos clic en el botoncito de Wizard, le indicamos lo que queremos hacer, en este caso es un formulario.
Seleccionamos el botón Context para indicarle de dónde vamos a traer los elementos del formulario. Con esto estamos haciendo el data binding del View Controller con la vista. En esta columna podemos decirle cuáles mapear y cuáles no. Yo voy a dejarlos todos. Damos clic en continuar y nos agrega un texto y un campo de entrada para cada parámetro. Voy a acomodar el botón debajo de todos los elementos para que se vea al final. Y para que sepas cómo acomodar los elementos, tengo que explicarte un poco de teoría. Existen 4 tipos de contenedores. El primero, Flow Layout, es el que se asigna por default cuando creamos un contenedor y agrupa todos los elementos en una sola fila. Cuando ya no caben, los pasa al siguiente renglón. Y tenemos los siguientes 3, Row Layout, Matrix Layout y Grid Layout. Estos 3 hacen lo mismo, acomodan los elementos en filas y columnas como si tuviéramos una tabla invisible de los componentes. Nuestro contenedor está por default como Flow Layout y si lo dejamos así, nuestra interfaz se va a ver de la siguiente forma. Si selecciono Grid Layout, este es el único contenedor al que le indicamos el número de columnas que va a tener, le voy a poner 4, va a acomodar un elemento en cada columna y los siguientes 4 en otra fila y así va a ir acomodando 4 elementos por fila hasta que se acaben y se vería de la siguiente forma. Si elegimos Row Layout o Matrix Layout es lo mismo, a cada elemento le tenemos que indicar si queremos que se acomode en la misma fila o que se pase a la siguiente. Voy a seleccionar Matrix Layout y por ejemplo, estos 4 los quiero en la misma fila, entonces le dejo la propiedad Matrix Data. Esta propiedad se asigna por default y al quinto elemento y a mi botón les voy a asignar Matrix Header Data para que dé un salto. Esta propiedad obliga a los elementos a que se acomoden en la fila siguiente, a que den este salto. Entonces se vería de la siguiente forma. Ahora vamos a la vista 2, a la de Output, y aquí también vamos a seleccionar contenedor, después el botón de Wizard, y ahora seleccionamos una tabla y seleccionamos el nodo del cual va a sacar esa tabla en el context. Podemos mapear todos los campos o solo algunos, yo voy a dejarlos todos y ahora en la propiedad de la tabla tenemos que ingresar cuántas filas queremos que se visualicen en la pantalla. Yo voy a poner 20 y ya casi terminamos, nada más nos falta un último paso. ¿Recuerdas el método que se creó en el Component Controller cuando hicimos el llamado de servicio? Ese lo tenemos que mandar llamar en la segunda vista, en el método del plug de entrada. Cuando creamos los plugs de entrada tanto para la vista de input como la de output, los plugs de entrada generaron un método. Dentro de él tenemos que llamar la función y es muy fácil. Damos doble clic sobre el método, nos manda su sección de código, después con el mismo botoncito del wizard nos vamos a la pestaña general y tenemos varias opciones de controladores de los cuales podemos mandar llamar los métodos. En este caso, nuestro método está en el Component Controller, entonces seleccionamos la segunda opción. En el campo Component Name va el nombre de nuestra WebDynPro, en Controller Name el nombre del controlador, podemos ingresarlo manualmente o con el Match Code y después el nombre del método. Damos clic en continuar, nos genera el código, entonces guardamos todo, activamos, en el navegador hacemos un refresh y ya nos actualizó la interfaz. No voy a ingresar valores para que me regrese todos los registros, nos muestra la tabla con los datos y me está mostrando los 20 renglones que yo le dije. Si hubiéramos ingresado 10, entonces la mostraría a la mitad. Me voy a regresar a la pantalla anterior para ingresar algún valor para filtrar. Si seleccionamos el Match Code funciona aunque yo no le programé nada, ya solita la WebDynPro hizo todo. Voy a ingresar un rango a consultar y la tabla nos regresa solamente aquellos registros que entran en ese rango. También el diseño de la tabla pues lo hizo sola la WebDynPro, yo no le programé nada.
y de esta forma ya puedes integrar funciones a tu WebDynPro. Incluso podríamos tener una sola función que consulte todas las tablas que vas a necesitar y usar cada una en su vista correspondiente, ya que solo usamos ciertas secciones en las vistas, y también podríamos tener una función en la que ingreses parámetros y los insertes en una tabla. Ya son muchas las opciones que tienes para dar funcionalidad a tu WebDynPro mediante una función. Si te gustó, suscríbete, comparte y te veo en el siguiente video para ver la opción complicada.